Bueno, vamos al punto 5. El punto 5 yo tengo que diferenciar entre aislamiento y cuarentena. Pareciera que fuera lo mismo, ¿no? Pero no. Aislamiento es cuando a una persona que está contagiada, ¿sí? Que está enferma o se presume que pudo haber estado en un lugar de contacto y encontrarse con la enfermedad, se la pone en aislamiento, ¿sí? Se la deja algunos días en un lugar, en la casa, por ejemplo, para que no genere contagio a los demás. Eso se llama aislamiento. Ahora, cuarentena es cuando la población en general se queda en la casa, ¿bien? Saliendo solo para lo que es necesario, como los alimentos, pero con todas las medidas de prevención. Y no se invita a nadie ni vamos a lugares que haya gente, digamos, es de alguna manera conservar, estar en la casa. El tiempo indicado suele ser 15 días, ¿sí? Ahora, esto va a depender del desarrollo también de la pandemia, lo que va a llevar el tiempo de cuarentena, ¿sí? Entonces, el aislamiento es para la gente enferma o presunta enferma y la cuarentena es para la gente que está sana, para que no salga de la casa y no se contagie. Bueno, el punto 6 me pregunta, me pide que yo investigue acerca de dos enfermedades que produjeron pandemias, ¿sí? En el mundo, de las cuales yo elegí una, la gripe española y la viruela. La gripe española fue una gran catástrofe, digamos, para el ser humano en 1918. Estaba terminando la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y la gente de alguna manera todo el mundo estaba muy vulnerable, digamos. Ustedes piensen que los soldados, después de la guerra, habrá habido muchos heridos y demás, y eso favoreció a que esto se propagara con más facilidad. La gripe es la influenza A de subtipo H1N1, ¿sí? Que se empezó a propagar no solamente en las personas vulnerables, sino en la gente joven, digamos, gente joven o adultos fuertes y saludables. Entonces, todo esto fue realmente algo que no se podía controlar del todo. Bien, hubo 50 millones de personas que fallecieron en ese año. Después de investigar, digamos, se descubrió de alguna manera que fueron soldados estadounidenses aliados, digamos, a los países de Europa que trajeron el virus y fueron infectados en Francia. Y así recorrió, digamos, gran parte de Europa. Se le llama gripe española porque España es el que se lo tomó en serio, digamos, en la difusión y en la información que transmitían, digamos, para la prevención. En esa época se usaba el barbijo, aunque no fuera tan preventivo o no ayudara demasiado a la propagación, pero con eso la gente se sentía también seguro, ¿sí? ¿Qué pasa con esta gripe? Bueno, hay cara y color grisácea, pupilas dilatadas, fiebre que superan los 39 grados, pulso muy rápido, respiración superficial, agotamiento extremo. Bien, empieza ya a generarse líquido en el pulmón, llega obviamente a la infección del pulmón con una neumonía siempre, y en esa época ustedes piensen que no existían los antibióticos o el servicio sanitario que se conoce hoy. Entonces esto ya era una posible causa de muerte, ¿sí? 8 millones de personas fueron infectadas solamente en España, por eso ustedes piensen que por eso se le llamó así gripe española. La otra enfermedad que elegí es la viruela. La viruela es una enfermedad que produce fiebre, ¿sí? Letargo, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos y un montón de erupciones en el cuerpo, ¿sí? que en la cara, digamos, en todo el cuerpo, que hasta se juntan entre ellas generando toda una hinchazón, ¿sí? Esto trasladado a la garganta, a la nariz. Piensen que la gravedad de esto que implicaba, porque estas
pústulas que se llaman largaban líquido, digamos, ¿no? Entonces esto generaba todo un malestar. ¿Cómo se contagiaba? ¿Sí? Con las mismas llagas, al contacto, ¿sí? Emitían ciertas gotitas con el virus, ¿sí? La ropa de cama, todas las prendas que se usaban, ¿sí? Eso generaba, digamos, la transmisión de la enfermedad, ¿sí? Ahora, una buena noticia, la viruela se curó en su totalidad, digamos. El último caso que se presentó de viruela natural, o sea que sin control, sin haber sido vacunada ni nada, fue en Somalia en 1977 y en 1980 se erradicó por completo, ¿sí? ¿Gracias a qué? A la vacuna. Bien, aclaro que esto que yo le estoy hablando de las enfermedades no es completo porque sería muy largo el video. Entonces la idea es que les dispare la posibilidad de investigar, de aprender más con respecto a estas enfermedades. Ahora el punto 7 me da otro listado de enfermedades de las cuales yo elegí la tuberculosis y la fiebre amarilla. La tuberculosis es una enfermedad que en la actualidad todavía está cobrando vidas, ¿sí? En el 2018 mucha gente murió culpa de esta enfermedad, 1,5 millones de personas, ¿sí? Junto con otras enfermedades virales, esto lo hace cada vez más complicado y es una enfermedad que ha tenido historia en la humanidad, ¿sí? La tuberculosis presenta una tos intensa, un dolor en el pecho, tos con sangre, ¿sí? Debilidad, fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofrío, fiebre, sudores nocturnos, ¿bien? Es una bacteria que entra, digamos, al organismo infectándolo todo, ¿sí? Si esto se deposita en el pulmón, se presenta esta tos y esta incapacidad, digamos, pulmonar, afectándola en su totalidad. Y luego esa bacteria se va trasladando a distintas partes del organismo y va infectando también al organismo, ¿sí? Hay una vacuna que nos ayuda a prevenir esta enfermedad, que es la BCG. De todas maneras, no cubre totalmente al ser humano. Por eso es que se presentan algunos brotes todavía, ¿sí? ¿Cómo se transmite? Y se transmite de persona a persona en el aire, porque se transmite cuando la persona tose, estornuda, habla o canta, ¿sí? Largando, digamos, a lo mejor pequeñas gotas de saliva y demás, y eso puede transmitir la bacteria. La fiebre amarilla, que sería la otra que elegí, presenta fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y se va empeorando, digamos, a trastornos renales, a problemas, digamos, en el estómago y en el corazón. La fiebre amarilla se desarrolló por primera vez, digamos, en África. Y es transmitida por un mosquito, ¿sí? Entonces el mosquito, al picar a la persona, puede transmitir esta fiebre amarilla. A medida, digamos, en las épocas que se vendía a la gente de esclavo, esta misma enfermedad fue proliferando en otras partes, digamos, del mundo, ¿sí? En Europa. Luego pasó a hacer foco también en América del Sur, a la traída de los esclavos, ¿sí? Hoy en día los grandes focos de enfermedad de la fiebre amarilla están en África y en América del Sur. ¿Cómo hacemos para prevenir este tipo de enfermedad? Usando repelente, todo lo que nosotros ya sabemos para prevenir que el mosquito ingrese o nos pique, bien, y usando la vacuna. Hay una vacuna que una vez a los 10 días de colocada ya nos inmuniza, nos ayuda a que la enfermedad no nos afecte, ¿sí?
o tengamos anticuerpos para ella. El punto 8 me pregunta, ¿qué son las vacunas? ¿Saben ustedes qué son? Bueno, es una sustancia que está preparada para inmunizar el cuerpo. Bien, este preparado está formado de formas debilitadas o muertas del microbio del cual queremos prevenir, ¿sí? Y sus toxinas o proteínas de la superficie del virus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando nos inyectan esto, que está muerto o muy débil, nuestro organismo hace anticuerpos para esto o algo similar que se parezca. Bien, entonces lo que hace es fortalecer nuestras defensas para que ante el virus nosotros reaccionemos mucho más fuerte. Entonces, si yo tengo la vacuna, por ejemplo, de la fiebre amarilla, si un mosquito me pica, yo tendría defensas en mi organismo para poder combatir esto, ¿sí? Esa es la función de las vacunas, por eso son tan importantes. Si toda la población se vacuna, es muy probable que no prolifere la enfermedad. Eso hace que se erradique esa enfermedad. Bueno, yo no les voy a dar toda la especialidad. Ahora viene la tarea, ¿sí? En el punto 9, 10 y 11 tenemos tareas. Una es, ¿cómo tengo que lavarme las manos con agua y jabón? Quiero que me manden videitos, quiero que me manden imágenes, ¿sí? ¿Qué tipo de toalla tengo que usar después de lavarme las manos? Cuando me limpio con alcohol, si no tengo agua y jabón y uso alcohol, ¿cómo sería el lavado de las manos? ¿Sí? ¿Qué tipo de alcohol puedo usar? ¿De qué graduación tiene que ser? Son todas tareitas que les voy a dar. Y la última es, ¿cómo tengo que toser o estornudar? ¿Qué método tengo que usar para no contagiar a los demás o no poner al resto en peligro? ¿Sí? Estas son las tareas que tienen. Bueno, en los últimos dos puntos, que son más espirituales, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar en la palabra de Dios textos que nos digan qué va a pasar con la enfermedad al fin del tiempo y qué va a pasar después cuando estemos en el cielo, ¿sí? En el fin del tiempo tenemos Mateo 24:7 y todo el capítulo 16 de Apocalipsis. Quiero que lo lean y que ustedes reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Ahora, ¿qué me dice? Que va a haber pestes, que va a haber hambre, que va a haber terremotos, ¿sí? Que va a haber ciertos eventos que van a tocar a todo el mundo. No va a haber país que se salve de estas situaciones, que nos van mostrando que estamos en el tiempo del fin, ¿sí? Ahora, esto va a ser como lo estamos viviendo hoy, ya lo ven, ¿sí? Es una señal también de que este tiempo del fin, ya estamos en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué va a pasar con esto en el cielo? También hay dos textos. Primera de Corintios 15, 51 al 53 y Apocalipsis 21, 4. ¿Bien? Estos dos textos utilicé para las enfermedades. ¿Qué va a pasar con las enfermedades en el cielo? Bueno, y esa es una buena noticia, porque Dios tiene pensado erradicar la enfermedad, el dolor, el llanto y todo esto que nos está haciendo daño, ¿sí? Él va a erradicar la muerte, que es producto del pecado. Recordemos que hoy estamos en este mundo de pecado y todo esto es parte del pecado. Entonces, ¿tenemos que cuidarnos? Sí. ¿Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos sane? Sí, son sus promesas. Ahora, Dios va a terminar con todo esto, ¿sí? Y esto es la mejor promesa que nosotros tenemos para nuestros días. ¿Le gustó la especialidad? Bueno, a estudiarla y a hacer la tareita.